Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Laguna, un espacio para hablar de diversidad, para aprender, para entretenernos y mojarnos un poco. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del Internet para la comunidad queer, pero yo no estoy solo, así que no solamente van a escuchar mi voz, estoy acompañado por Luis Eduardo Méndez. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Yor Luis, muchas gracias por la invitación. Vamos a mojarnos el día de hoy. Y estoy acompañado de el otro Luis, Luis Alejandro Herrera. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Yer Luis, muy bien, gracias por la invitación. Listo, aquí listo para meterme a la laguna. Bienvenidos a La Laguna, chicos. Espero hayan traído salvavidas y protector porque hoy vamos a estar pasándola muy, muy bien. Yo sé nadar. Entonces, qué bueno que sabes nada. Es importante que sepamos nadar. Y bueno, el tema de hoy, como ya lo escucharon, es la importancia del Internet y su rol para la comunidad queer. Aquí yo traje una investigación de American Journal of Men's Health, perdón, que habla de que el Internet pues tiene distintas funciones para la sexualidad de la comunidad, ¿no? Porque primero empieza con este autoconocimiento de la orientación sexual, también nos permite aprender un poco sobre la comunidad sexodiversa y cómo viven y eso, comunicarnos con otras personas que son como nosotros, como uno, gay, bisexual, transexual, etcétera, encontrar ese confort y esa aceptación sexual de la orientación y facilitarnos el proceso de la salida del closet. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta investigación, creo que dice cosas muy acertadas, pues, pero quiero escuchar su opinión, o sea, cómo el Internet ayuda efectivamente a la comunidad. Ok, ¿quién va a empezar? Cuéntame. Bueno, yo puedo empezar. Adelante. Mira, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que dice el estudio porque de alguna forma en mi historia fue así y en la historia de muchas personas queer que también conozco que son de mi círculo cercano también marcó como una pauta el internet en sus vidas y como que fue fundamental en ese proceso de descubrimiento. O sea, personalmente yo vengo de un pueblo que es demasiado pequeño, tipo Hannah Montana en la película, o sea, literal es igual. Entonces como que yo tuve internet en el 2009 por primera vez. Y antes de eso, en mi pueblo, cuando se habla de personas queer, básicamente se habla de una persona que es peluquera y ya, ¿sabes? Como que esa es la realidad de las personas que viven acá y ese es el estigma con el que se enfrentan todos los días. Y eso es lo que yo conocía, esa era mi realidad, o sea, y viendo en retrospectiva, ¿sabes? Cuando pienso en mi niñez, estas personas queer que estuvieron presentes en mi vida, en mi círculo, mi familia y las personas que yo conocía, decía como que, bueno, todos son maricos y ya. Y cuando yo veo hacia atrás, hubo mucha gente trans que estuvo presente en mi vida y yo ni siquiera sabía que eran personas trans, como que hubo muchas personas que no necesariamente eran gays, que estuvieron presentes en todo mi proceso de formación y yo no lo sabía porque obviamente en mi pueblo no teníamos acceso a este tipo de información y gracias a internet yo pude descubrir todo eso. O sea, para mí el internet fue como el detonante que me hizo darme cuenta, descubrir mi identidad y descubrir también mi orientación. Sí, estoy súper de acuerdo con Luis con que, bueno, y es obvio que es positivo el Internet, que es una herramienta que más allá de proporcionar información nos conecta, ¿sí? Y existen diferentes plataformas y esta es una de ellas en donde podemos conversar con otras personas que tienen otra perspectiva, que tienen otra realidad y el Internet nos permite conocer esa realidad. Entonces entramos a las redes sociales en donde conseguimos a un sinfín de usuarios que tienen un estilo de vida en donde se categorizan o se identifican como personas de la comunidad y empiezan a narrar esa historia y cómo empiezas a conectarte con esas personas que como Luis no tenían esa conexión o esa experiencia vivencial, sino que lo puedes ver a través de las redes sociales y eso es súper nutritivo porque empiezo a entender, que es mi experiencia, empiezo a entender de que hay más personas como yo, empiezo a entender de que es normal y empiezo a entender de que es un mundo súper maravilloso porque es como lo vives. Sí, yo creo que el Internet en general es como un refugio y también un lugar como ustedes lo han dicho, donde consigues esa información que los medios tradicionales no te dan, que en la escuela no te dan, o sea, por más que tú veas educación sexual, generalmente no se tocan esos tópicos de ser homosexual
o bisexual o todo lo que implica el espectro de la sexodiversidad, y suelen ser como muy escasos esos espacios en los cuales puedes como acudir a, ¿no? O sea, y yo creo que el internet, por lo menos para mí, ha sido súper clave. Me recuerdo demasiado haber visto los youtubers hablando de su orientación sexual, de cómo salían del closet, de cómo ha sido para ellos, y también inclusive dando tips, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les sucedió, pues, pero por lo menos en mi corazón tengo mucho cariño a los Jonas Vloggers. Ellos son 3 youtubers mexicanos, y ellos fueron como mi primer acercamiento a lo que era como la sexualidad, pues, y buscar ese tipo de cosas. Y creo que pues por eso también se nace la iniciativa de tener La Laguna, para seguir colaborando pues con estos espacios y este confort que necesita la comunidad, pues de sentirnos identificados, de sentirnos que tenemos un espacio y pues aprender sobre nosotros mismos. Así es, me parece súper genial. Una anécdota que tuve era que yo no solía investigar muchos youtubers ni estos influencers a través del internet. Era información que me costaba un poco. Yo cuando era más pequeño no conocía esto del buscador incógnito, ciertas cosas como para proteger tu identidad. Y me daba muchísimo miedo porque yo tuve que bloquear, y al sol de hoy tengo bloqueado el historial de búsquedas de YouTube. O sea, al sol de hoy yo o sea, si de repente escucho una canción y quiero volver a escuchar y no me acuerdo el nombre y quiero buscarla, no me va a salir. O sea, desde pequeño tuve la necesidad de ocultar el historial de YouTube, el historial de búsquedas de mi internet, porque claramente vivo en una familia, el núcleo familiar, mamá, papá, hijos, sobrinos, todo este tema, ¿no? Y para mí me generaba pánico el que pudieran conseguir cualquier información que yo haya buscado. Por ejemplo, ¿es normal sentir gustos por hombres? Que lo buscara yo en YouTube, porque a mí me gusta mucho la parte audiovisual. Me daba pánico, y una de las primeras experiencias que yo tuve con el internet eran las novelas o los cortos en los fragmentos donde habían parejas homosexuales. Entonces yo las veía en YouTube. Una novela portuguesa excelente, no recuerdo ahorita el nombre, que está en YouTube, y un día se me olvidó y dejé mi perfil abierto, y en los destacados o en los recomendados aparecía eso. Aparecía el nombre de la persona, por ejemplo, Luis y Juan enamorados. Entonces aparecían varios videos con estas connotaciones, y a mí me entró una crisis que yo llegué a mi casa a borrar todo eso. Dejé de suscribirme al canal. Horrible, súper horrible. Qué fuerte. Sabes que mi primer acercamiento con internet, o sea, cuando yo como que tuve internet por primera vez, lo primero que yo hacía, que siempre me la pasaba haciendo test en internet como para descubrir si yo era gay o no era gay, o sea, como que siempre lo hacía, y el resultado siempre era el mismo, era como, eres súper gay, y era como que siempre era más del 80%, y hoy yo veo en retrospectiva y es como, wow, cuánta razón tenían estos test que hice cuando tenía, qué sé yo, 12 años. Y mi primer acercamiento con un influencer LGBT fue, o sea, no fue necesariamente positivo, porque el primer influencer que yo vi fue Pablo Vlogs. Uh-huh. Y en aquel entonces, Pablo Vlogs tenía donde básicamente seguía alimentando estos estereotipos de que cuando tú eres gay, necesariamente no tienes que ser afeminado, porque ser afeminado normalmente es como algo que está mal, ¿sabes? Entonces él criticaba como toda esta parte femenina y toda esta expresión femenina de parte de hombres homosexuales y de personas de la comunidad LGBT, ¿no? Y yo recuerdo que para mí eso fue demasiado negativo, porque en ese momento, ¿sabes? Yo siempre he sido una persona que tiene demasiada pluma, ¿sabes? Que se me nota demasiado. Siempre he sido demasiado y siempre he tenido como esta personalidad. Y en ese momento yo me sentí como mal, y durante mucho tiempo como que intenté reprimir eso, ¿no? Y luego descubrí a las que para mí son como las reinas de YouTube y tienen un lugar demasiado especial en mi corazón, que son Pepe y Teo. O sea, que Pepe y Teo siempre han sido como súper educativos, como que siempre hablaron de la comunidad desde la empatía, siempre estaban muy bien informadas y siempre sabían transmitir el mensaje de la manera correcta. O sea, a día de hoy yo sigo viendo que sí, los videos de 3 horas de Pepe y Teo, porque
positivo que eso tuvo en mi vida, la forma en la que cambió cómo yo me percibía y cómo yo me sentía con respecto a mí como ser humano, fue maravilloso. Yo creo que a partir de ahí yo inicié como un proceso de aceptación que no termina, pero que cada vez es más maravilloso y que cada vez me hace sentirme como más cómodo con la persona que soy. Sí, y bueno, lo bueno de Pablo, a mi parecer, para rescatar un poquito, era que Pablo hablaba de sexo libremente. O sea, yo solo recuerdo muy bien de él, que él hablaba como, o sea, él nunca tuvo como esa cultura del slut shaming o de estar en contra, como que la gente diera su sexualidad, porque generalmente la comunidad sexo-diversa está muy vinculada a la promiscuidad, y bueno, por esto sufrimos el estigma del VIH en los años 80 y todo lo que acarrea eso, ¿no? Pero creo que también una de las cosas claves del internet es como conseguir la comunidad, ¿no? Yo recuerdo mucho ver muchos blogs de gente que escribía preguntas o escribía artículos y estaban como estos foros donde la gente como que se iba contando sus experiencias y se nutría demasiado, y creo que eso también es como súper clave. La verdad nunca llegué como a participar en uno, pues, pero qué rico se sentía poder leer que había gente pasando por lo mismo que tú, o cosas parecidas, y pues como que, bueno, ¿sabes? No estoy solo en el mundo, porque yo me veo como cuando yo era adolescente y me sentía muy solo, o sea, porque era como, o sea, por más que tú tengas amigos, no te sientes como identificado con los demás, pues, porque no, al final de cuentas no tienen como los mismos gustos tuyos, ni es lo mismo que cuando estás rodeado de gente de la comunidad, en ese sentido. Así es. Otra de los acercamientos que tuve con el internet era el tema de cómo buscabas información. Entonces, muchas páginas asociaban el cómo saber si soy gay. Y el cómo saber si soy gay y sus derivados en esa misma estructura te llevaban a páginas que personalmente a mí me traumaron un poco, porque estaba el tema de lo que llamaban el pasivo, el activo y la aguja, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien todas esas connotaciones de la aguja y yo, ¿cómo es eso de la aguja? ¿Cómo es una aguja? Bueno, sí, porque resulta que la aguja, Soy la aguja. ella pincha, pero también le meten el hilo. El hilo. Entonces, cuando empezaban, entonces las páginas, cuando tú te decías, tú tienes que buscar ser un gay activo y tal. Tienes que buscar ser siempre masculino y no puedes ser pasivo porque el gay malo es el que es pasivo. Y yo decía, wow, y empiezas a creerte eso porque hay páginas que tratan, o habían páginas que trataban de cambiar tu forma de pensar o trataban de adoctrinarte dentro de eso. Y para mí fue muy traumático porque yo sí me dejé llevar muchísimo en una época por ese tipo de páginas y por los comentarios de la sociedad en general, y por eso yo llegué a desarrollar y tengo muchos rasgos de una persona heteronormada, y es porque precisamente tú valías más como gay cuando eras el activo, cuando eras el macho, cuando eras el hombre de la relación, ¿no? O del vínculo. Y entonces, esas comillas no se ven, pero yo estoy, Luis, en este momento haciendo comillas para los que nos están escuchando. Comillas, eras el hombre. Entonces, para mí era súper traumático porque tenías que tener inclusive una conducta. El amaneramiento era negativo, una cierta cantidad de cosas que fueron cambiando a medida que yo me fui dando cuenta con el contacto que te digo que también te proporciona el internet, de que hay muchos tipos de gays y es una gama muy amplia, y eso es lo que debemos respetar, la individualidad de cada quien de cómo quiera ser. Y eso no es más ni menos. Y con ese punto yo rescato mucho lo que decía Luis, que necesitamos, lo que decía Alejandro, Luis Eduardo, por el pepiteo, o sea, que realmente yo siento que necesitamos a gente como Pablo, que dé su opinión, a gente como Pepiteo, que hablen de que tener pluma no está mal, que tengamos referentes que hablen desde distintas perspectivas, pues porque al final de cuentas esa diversidad, esa diversidad de pensamiento, pues es lo que realmente como que empieza a uno a generarte el criterio, y que no podemos como guiarnos de una sola cosa, porque hay que tener mucho cuidado también en la información que hay en internet. O sea, yo creo que hay que nutrirse mucho, no hay que quedarse simplemente con la primera página que ves en Google, no hay que quedarse solamente con la visión de Pablo, porque supongamos que Luis no hubiese visto más videos, sino nada más se queda con lo que dice Pablo.
Entonces quizás Luis sería una persona totalmente distinta ahora, ¿no? Entonces por eso yo apoyo muchísimo trayéndolo un poco más a Venezuela, influencers como La Divasa, como Tony Boom, que son personas que se parten sin problema, que están orgullosas de sus plumas, que tienen comportamientos súper femeninos, pues, porque yo siento que ese tipo de gente realmente, y si nos vamos a Stonewall, son las personas que hacen y generan la ruptura de los estereotipos y el heteropatriarcado. Aquí me puse demasiado superactivista. Pero yo aplaudo muchísimo eso, pues, porque hay que estar algo claro, y quizás esta es una opinión impopular. Yo siento que si tú logras aceptar a alguien que tiene demasiada pluma, vas a poder proceder con todo lo demás. Sí, con las personas que es heteronormada, con el masculino y todo eso. Pues entonces yo digo que bien, y aplaudo a esa gente valiente, pues, que lo hace, pues, y ve su sexualidad sin problema, y bueno, que vivan los genderqueers. Claro, pero no binarias. Y hay que entender también que actualmente vivimos en una sociedad que se ha transformado, y antes, en la época juvenil de estos dos influencers, era muy difícil quizás tomar la batuta o la decisión de querer expresarte tal y como eres. Es un proceso que no para todo el mundo es igual, es un proceso muy complicado para algunos, complicado para otros, inclusive en donde hay experiencias negativas en cuanto a la tolerancia que pueden tener con ellos, y por esta razón yo digo que es muy valiente el querer expresarte tal y como eres, porque sí, efectivamente estás transmitiendo un mensaje súper bonito y estás trascendiendo, porque más allá de querer expresarte como te gusta, esas plumas, ese brillo, esa escarcha, estás demostrando quién eres. Y creo que eso es una de las preguntas que todo ser humano se ha hecho. ¿Quién soy? ¿No? Me acuño a un estereotipo, tengo que desarrollar un tipo de personalidad específica que ya existe, o simplemente quiero ser yo. Y fíjate que el factor común entre estos dos influencers es que ellos tienen plumas, tienen escarcha, pero los dos no se parecen. A mí me parece súper curioso eso, porque te da a entender de que la personalidad tu talento, tu ángel no tiene nada que ver con tus preferencias sexuales. Es el talento innato con el que tú naces, tus creencias, tus propios valores, tu esencia, la que realmente destaca. Y hay personas que menosprecian a las personas que pertenecen a la comunidad porque dicen que por su sexualidad tienen menos ventaja, lo asocian con algo psicológico, o hasta inclusive escuché una enfermedad. Y para nada, fíjate que estas personas han triunfado en el mundo y siguen siendo bandera importante, a pesar, o mejor dicho, gracias a Dios, de pertenecer a la comunidad, ¿no? Sí, y con eso que tú dices de como lograr el éxito a pesar de, o con el hecho de... Es lo que piensa la sociedad, el a pesar de es lo que piensa la sociedad, mucha parte de aceptar su sexualidad, pues creo que esa es la importancia del internet, pues que ahorita todo el mundo puede tener su espacio, todo el mundo puede tener su canal, la oportunidad que nosotros podamos tener este podcast es gracias al internet, que haya más influencers, que haya youtubers, que haya gente que esté dispuesta a escribir sobre su vida, a hacer investigaciones, a hacerlas públicas, pues es gracias al internet. Luis Alejandro se está bronceando, por eso ya no están escuchando. Se puede broncear, entonces nada más estoy aquí con Luis Eduardo, y bueno, para rescatar y hacer un wrap up de todo esto, pues creo que el internet es esta herramienta para contextos, por lo menos como acá en Venezuela, como algunos lugares todavía en Latinoamérica y muchos lugares en el mundo, donde ser sexodiverso no está bien visto, y los medios tradicionales pues no nos muestran la diversidad de gamas, sino siempre como en estereotipos, y eso es si llegamos a salir, si es que nos consideran lo suficientemente para poder salir dentro de estos medios. Entonces creo que hay que apreciar el internet como un lugar
de refugio, un lugar de aprendizaje, un lugar de diversión, de entretenimiento y de que empezamos a crear esas comunidades. Pues yo particularmente no hice muchos amigos por internet, pero sí llegué a conocer gente a través de las redes sociales que tenían como esa afinidad conmigo, y sé que hay gente que hizo muchísimas más amistades, pues lo he podido ver por Twitter. No sé si Luis, si tienes algún caso de alguien o tú que hayas podido conocer gente de esta forma. Sí, bueno, también la experiencia popular de estas redes sociales en donde te conectas con ciertas personas muy específicas a ciertas actividades. Como Grindr, que me como Tinder. Sí. Esta aplicación es que está bien, o sea, porque nosotros tampoco, eso también es muy válido lo que dices, no tenemos esos espacios ni siquiera en la vida real, o sea, tampoco, o sea, tenemos las discotecas gay, pues, pero no es como podemos libremente caerle a alguien, y estas aplicaciones también se han convertido en un espacio en el cual puedes como conseguir a tu gente, así sea para tirar, porque vamos a estar claros, o sea, estas aplicaciones generalmente tienen esa connotación, pues, pero también uno de mis mejores amigos consiguió su novio, duraron 4 años a través de Grindr, entonces hay para todo. Uh-huh. Exacto, y la experiencia que yo he tenido es que muchas veces estas citas, estos encuentros que se han tenido a través de estas plataformas han sido súper maravillosas, porque te das cuenta, uno, de la calidad de la persona en cuanto a lo que está buscando directamente, y han salido amistades increíbles con las que antes de esto del ligue hemos tenido una conversación previa, hemos tomado un café, hemos conversado muchísimo y hemos tenido tal afinidad de que después nos seguimos viendo y ya hablábamos de las otras personas que conseguíamos en este tipo de aplicaciones para ligar. Entonces era como que nos convertíamos en súper mejores amigos, porque teníamos ese factor en común y era súper, súper, súper bueno. Y con esto del internet que comentas, para divertirse, yo estuve trabajando y próximamente espero volver a retomarlo en lo que esta situación cese, y es el tema del turismo LGBT. Estos espacios abiertos y públicos en los que podamos tener la oportunidad físicamente de congeniar con personas de la comunidad. Y el internet ha sido un aliado indispensable, porque he podido traer lo que hacen en otros países como España, Estados Unidos, Portugal, etcétera, para acá a Venezuela, y poder replicar eso y poder enseñar a las personas que están acostumbrados quizás a una modalidad más clásica como ir a la playa o ir a la montaña, a que se puedan acuñar a estas nuevas actividades. Entonces empezamos una campaña de capacitación de hoteles, capacitación de personal tour operador, para que pudiesen entender de que debemos empezar a diseñar espacios públicos, espacios abiertos, que van a tener dos cosas importantes. Uno, la masificación de los encuentros entre personas de la comunidad a nivel social, eso nos va a crecer muchísimo. Y dos, el desarrollo económico, que es pilar para que podamos seguir evolucionando y creciendo. Entonces, fíjate cómo el internet, a pesar de que, bueno, sí, nos conectamos a medias con personas en este tipo de aplicaciones, no solamente tenemos las discotecas, sino que también podemos traer lo que se está haciendo afuera para poder replicarlo acá. Tenemos experiencias, comentarios, citas de personas en el extranjero que han comentado: me encanta la calle gay, me encanta el bar gay, me encanta el hotel gay, me encanta cuando son gay friendly, todo este concepto, poderlo traer acá y poder replicarlo. Entonces, espero próximamente Venezuela sea potencia en turismo LGBT y poder tener más espacios de acción. Amén, amén por eso. Vamos a tener mucho trabajo que hacer, pero qué rico sería pensar en que Venezuela pues pueda ser un destino de turismo LGBT. Y lo que dices es súper clave, o sea, el internet nos conecta tanto que nos permite tener esas referencias de cosas que se pueden hacer acá, de todo, y nos inspira y nos motiva, no solamente en el aspecto humano, sino también en el profesional, de wow, o sea, en estos lugares se están haciendo estas cosas, Venezuela tiene esa posibilidad, vamos a trabajar en pro, y empezamos a hacer estos espacios, a educar a las personas, como tú mismo lo estabas diciendo, pues porque vamos a estar claros, a veces los organismos públicos no se mueven tan rápido como quisiéramos, y la empresa privada creo que es una oportunidad de poder tener ese tipo de espacios. Lo vivimos
un poquito en este mes del orgullo que acaba de pasar, que muchas marcas intentaron sumarse al Pride y bueno, cambiaron su foto de perfil durante el día, hicieron de repente un post, ¿sabes? Entonces bueno, están haciendo cosas que pequeñas, pues estamos teniendo estos pasos de bebé, estamos un poquito atrasados en comparación con la región inclusive, pero creo que es nuestro deber también como comunidad pues empezar a buscar nuestros espacios, y gracias a Dios que el internet está para otorgárnoslo y para crearlos. Y aprovechamos este espacio a los podcast escuchas que están conectados en este momento y tal como lo dice yo, Luis, buscar ese espacio en el que nosotros podamos ser influyentes de manera positiva para todos nuestros amigos o conocidos que pertenezcan a la comunidad. Usemos el internet de manera positiva, demos mensajes, utilicemos nuestras redes sociales para transmitir lo importante que es expresar nuestra esencia. Utilicemos la influencia positiva para que podamos cambiar, porque sí, efectivamente muchas personas de la comunidad van a ver ese post, se van a identificar, van a comentar, le van a dar like, van a interactuar, pero también vas a llegar a personas que no entienden muy bien, no se relacionan, no se identifican con la comunidad, pero van a ver esa masificación y lo van a empezar a entender, porque tú vas a poder tener la oportunidad de utilizar el internet a tu favor para cambiar, para evolucionar y por supuesto para demostrar de que es importante ser quienes realmente tenemos que ser o sí, queremos ser. Tenemos que tener 500 followers o 5,000 followers, o sea, a veces uno no sabe a quién puede estar inspirando, es una frase que me encanta, o sea, uno no sabe a quién puede estar inspirando, y nosotros tenemos como que apropiarnos de eso. Sé que puede ser difícil como empezar a vivir tu sexualidad plenamente, sobre todo en un contexto como Venezuela, que estamos tan llenos de LGBT-fobia, pero inclusive entre amigos, entre familiares, pues poco a poco, con lo que tú te vayas sintiendo cómodo, podemos ir empezando a cambiar esos pensamientos. Lo que hizo Luis es súper importante, esta cultura de utilizar el internet positivamente. Y bueno, Luis, te quiero agradecer a ti, también quiero agradecer a Luis Alejandro, antes de que se fuera a broncear, por su participación en este capítulo del podcast. Gracias por venir y mojarse en la laguna. Y bueno, chicos, espero les haya gustado, hayan aprendido algo el día de hoy. Recuerden utilizar protector y salvavidas y nos vemos en una próxima emisión de La Laguna. Gracias. Chau, chau.